¿Judas Iscariote en el infierno? Judas Iscariote, mejor conocido como el traidor, es uno de los personajes del Nuevo Testamento más incomprensibles debido a la decisión que tomó al entregar a su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, ante el Sanedrín de Jerusalén. Decisión que muchos aseguran le apartó a un lugar en el infierno, no solo por la gravedad de sus acciones, sino porque este pensamiento lo confirman videntes que han tenido la fortuna o la desgracia de poder ver el infierno y a sus habitantes. Sin embargo, otros pocos piensan que fue eximido de su culpa, ya que, gracias a él y su traición, fue posible que se cumpliera el plan de salvación de Dios, puesto que Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús. Si bien puede que en realidad ese hubiese sido el camino por el que debía transitar Judas, en la Biblia se menciona sobre la poca fe que Judas tenía en la buena nueva que su maestro predicaba, además de que su comportamiento no era el mejor, puesto que solía robar monedas de la bolsa con dinero que se le había encomendado. La Biblia narra el cómo Judas fue a vender a su maestro y nos relata que, en cierto punto, tuvo remordimiento e incluso devolvió las 30 monedas que se le había pagado por Jesús. Pero ya que Judas era consciente de que había entregado a muerte a un hombre inocente, y por supuesto, no cualquier hombre, optó por morir. Para muchos, este pasaje de la Biblia es suficiente para eximir a Judas de su culpa, puesto que él fue una herramienta para que Jesús alcanzara sus objetivos. Pero lo más sorprendente es que en ciertos casos se suele victimizar a Judas al no tener la opción de negarse a realizar esta penosa tarea, a la cual ni siquiera sabía que estaba predestinado a realizar, o al menos esa es la opinión de muchos. Pero más allá de lo que se puede leer, podemos concluir, después de reflexionar, que para ser perdonado se necesita fundamentalmente el arrepentimiento, y esta palabra no es lo mismo que decir remordimiento, que fue el sentimiento que Judas albergó en su corazón, y debido a la pena de su culpa, no quiso soportar las consecuencias que en vida le habrían traído. La decisión que tomó, la misma razón que lo llevó a la muerte. Teniendo claro este punto, para que algunos videntes vieran a Judas en el infierno e incluso se hiciera presente en exorcismos, podemos añadir que algo mucho más grave ocurrió al momento de su muerte que lo llevaría al infierno, puesto que bien sabemos que la misericordia de Dios es infinita y que no existe ningún pecado que no pueda ser perdonado, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. Quienes poco saben sobre este pecado afirman que se trata sobre blasfemar al Espíritu Santo, tal cual se expresa en el Evangelio. Sin embargo, más allá de lo que se puede leer, muchos santos y padres de la Iglesia han llegado a la conclusión de que en realidad se trata de un obstáculo puesto por nosotros mismos, lo que hace imposible que ocurra la redención del alma, es decir, el creer que el pecado cometido es tan grave que ni siquiera Dios puede perdonarlo. Eso quiere decir que este pecado imperdonable cometido en contra del Espíritu Santo sería impedirle a Dios el ofrecerte su misericordia. Es decir, que Él no puede perdonar a quien no quiere ser perdonado. En un exorcismo realizado en 1975 a una joven católica alemana que fue poseída por varios demonios y almas humanas condenadas, se reveló lo siguiente después de darse a conocer que era Judas quien habitaba ese cuerpo. Na, wissen wir geholt. Den hast du dir geholt. Jawohl. Glaubst du, es war ein Freund? Ja. Und was hast du jetzt davon? Na, jetzt steht er in meinem Sitz. Ja, Ja, der ist verdammt. und du bist schuld daran. Ja. Und er ist selber schuld, er ist verzweifelt. Der hätte sich nämlich rettet können, die Drecksau, die. Ja, wie hat er sich rettet können? Der war so blöd. Ist dem nicht gefolgt, dem Dorf. Den da, den hat, halt jetzt in der Michael. Nee. Den Heiland.
Ja, dem ist eine gefolgt, Jesus. dem Jesus von Nazareth. Oh. Den sagt seinen Namen. Das gesegnet. Den Jesus von Nazareth. Oh. Dem Jesus von Nazareth ist er nicht gefolgt. Wenn Nazarener gefolgt hätte, wäre er nicht verdammt worden. Hätte der ihm noch verziehen? Ja. Auf dem Kreuze noch. Ja, immer. Jesus hat, der verzeiht immer. Wenn, sagt das deutlich. Im Namen Jesus sagt die Wahrheit. Der verzeiht immer, wenn der Sünder, der Tröster der Betrübten, Ja, die hat's nämlich oft genug gesagt. das hat sie gesagt, dass er verzeiht. Dass er sich besinnen soll. Dass er sich bessern soll. Also, ja, natürlich die Jungfrau hat dem Judas gesagt, Ja. dass er sich bessern soll. Wenn er zurückkönnte. Für uns gibt's kein Zurück. Nie. In alle Ewigkeit. Ein zurück in alle Ewigkeit. Das ist das Furchtbare. Wenn es ein Zurück gäbe. Wenn es einen Weg gäbe. Gibt's nicht zurück. Von uns kommt niemand zurück. Hat er noch etwas zu sagen? Du hast noch allerhand zu sagen. Nee. Du hast noch eine Menge zu sagen. Du hast noch eine Menge zu sagen für uns und für viele andere. Und jetzt sollen noch manche gerettet werden dadurch. Sollen manche eure Klauen entrissen werden. Ja. En el libro Advertencias del Más Allá, una recopilación de revelaciones hechas por demonios durante varios exorcismos, se encuentra un fragmento de uno de los 67 exorcismos que se le realizó a la misma persona, en donde se puede leer lo siguiente. Si lo hubiera escuchado, estaba a mi lado, se quejó Judas con voz terrible. ¿Quién estaba a tu lado? Habla en nombre de la Santísima Virgen, dijo el exorcista antes de ser interrumpido por el alma condenada de Judas. Ella, la de ahí arriba, pero la rechacé. Soy el más desesperado de todos, respondió Judas, y añadió, es necesario que recen el rosario de los dolores y el credo. Mientras los presentes rezaban el credo, Judas los interrumpió cuando recitaban el fragmento, descendió a los infiernos. Descendió hasta nosotros, vino al infierno, no solo al lugar donde esperaban las almas. ¿Por qué al infierno? Di la verdad en nombre de... le preguntó el exorcista, y Judas respondió lo siguiente. Para mostrar que también había muerto por nosotros. Fue terrible para nosotros. Fue al lugar donde esperaban los muertos, pero también vino al infierno. Yo soy el culpable de la traición de Cristo. Si me hubiera arrepentido. Santa Verónica Giuliani fue una mística italiana que perteneció a la orden de las monjas clarisas capuchinas y quien también tenía los estigmas de la pasión de Jesucristo, como la marca de la corona de espinas y las huellas de las 5 llagas, además de que solía tener diferentes tipos de visiones, entre ellas visiones del infierno en las que relató lo siguiente. En un abrir y cerrar de ojos, me encontré en una región baja, negra y fétida, llena de mugidos de toros, de rugidos de leones, de silbidos de serpientes. Una gran montaña que se alzaba delante de mí y estaba toda cubierta de serpientes y basiliscos atados juntos. La montaña viva era un clamor de maldiciones horribles. Ella era el infierno superior, es decir, el infierno benigno. En efecto,
la montaña se abrió, y en sus flancos abiertos vi una multitud de almas y demonios entrelazados con cadenas de fuego. Los demonios, extremadamente furiosos, golpeaban a las almas, las cuales gritaban desesperadas. A esta montaña le seguían otras montañas más horribles, cuyas vísceras eran teatro de suplicios atroces e indescriptibles. En el fondo del abismo vi un trono monstruoso, hecho de demonios atemorizantes. En el centro había una silla formada con jefes del abismo. Satanás se sentaba arriba en su indescriptible horror y desde allí observaba a todos los condenados. Los ángeles me explicaron que la visión de Satanás constituye el tormento del infierno, así como la visión de Dios constituye la delicia del paraíso. Entretanto, noté que con él estaba Judas, que le servía como almohadón de su silla, y otras almas desesperadas como él. Pregunté a los ángeles quiénes eran aquellas almas, y tuve esta terrible respuesta. Fueron dignatarios de la iglesia y prelados religiosos. Lucifer tiene en torno a sí a las almas más agraciadas por el cielo, que nada hicieron por Dios, por su gloria, y tiene bajo sus pies, a modo de almohadón, y las golpea continuamente a las almas que faltaron a sus votos. Oh justicia de Dios, cuán potente eres.